Y para continuar profundizando en el misterio de Dios el Padre y de Cristo, si bien ya hicimos una introducción, el cual nos preparó las bases en las cuales las próximas enseñanzas van a comenzar a darnos más luz sobre este misterio de Dios el Padre y de Cristo, vamos a comenzar con esta enseñanza que se ha titulado Dios fue manifestado en carne. ¿Y dónde está eso? En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si bien en la Reina Valera encontramos la palabra Dios fue manifestado en carne, si nos vamos a otras revisiones, como por ejemplo la versión NTV, encontramos que dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Y en esta Biblia, abajo hay un asterisco que dice que esa palabra Cristo, en algunos otros manuscritos dice Dios, pero si bien reafirma que en otros manuscritos dice Dios fue manifestado en carne, esta traducción NTV cambia la palabra de Dios a Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Y en la Biblia Reina Valera actualizada, ese mismo pasaje dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es decir, en la Reina Valera 1960 dice Dios fue manifestado en carne. En la Nueva Traducción Viviente dice Cristo fue manifestado en cuerpo humano. Y acá en la Reina Valera actualizada, versión del 2015, dice Él fue manifestado en carne. Es decir, tres versiones diferentes de cierta manera nos muestran que puede generar una especie de confusión, porque si bien en la que todos usamos, la 1960, dice Dios fue manifestado en carne, en otras versiones encontramos Cristo fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne. ¿Cuál debería ser tal vez la correcta o la más ligada al original? En el Nuevo Testamento en griego, en Primera de Timoteo 3:16, dice: grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. Es decir, Él fue manifestado en carne. Si bien el interlineal no especifica quién fue manifestado en carne, sino que dice Él fue manifestado en carne, como dice la Biblia, ¿cierto?, de Reina Valera 2015. Mi intención es demostrar que si bien muchas personas pueden argumentar de que realmente Dios, el Padre, no fue manifestado en carne, porque en otras versiones dice todo lo contrario o otras cosas, mi intención hoy es compartirles que si bien podemos leer Dios, Cristo o Él fue manifestado en carne, este misterio de la piedad es que Dios, Jehová del Antiguo Testamento,
fue quien se manifestó en carne. Y para eso vamos a ocupar el Antiguo Testamento. Vamos a ocupar el Antiguo Testamento. Pero antes me gustaría citarles un versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 8, retomando un poco referente al misterio que vimos en la introducción. Y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que, vamos a escribir acá, un Dios. Es decir, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay, lo vuelvo a decir, un Dios. Es decir, Pablo 2 veces nos está asegurando y ayudándonos a razonar de que si bien hay muchos dioses, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, y luego vuelve a decir un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y dice ¿quién? El Padre. Es decir, Pablo nos dice que hay un Dios y dice quién es ese Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y como vimos después en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué no en todos hay este conocimiento de que hay un Dios, el Padre? ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Pablo nos dice acá que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, el Cristo o Jesucristo. Pero no en todos hay este conocimiento de que hay un solo Dios, porque la gente ve el Padre y a Jesucristo como dos personas separadas. Y Pablo aquí nos dice, no en todos hay este conocimiento. Y la intención es profundizar en este conocimiento a fin de que podamos entender por qué Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, pero es un solo Dios. Entonces vamos a comenzar con este misterio que vimos como introductorio la vez pasada, que hay un misterio entre Dios el Padre y Cristo. Y Pablo nos dice que hay un solo Dios, el Padre. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué? Porque al añadirse y un Señor Jesucristo, la gente involuntariamente piensa que hay otro Dios, que es el Hijo. Pero si Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, y nosotros realmente pensáramos que hay otro Dios, el Hijo, entonces Pablo se estaría contradiciendo, porque entonces Jesucristo no sería Dios, porque hay un solo Dios, el Padre, y por tanto Jesucristo entonces, como no es el Padre, y hay un solo Dios que es el Padre, entonces el Hijo no sería Dios.
Entonces se comienza esta tremenda confusión porque no han entendido la Escritura. En Romanos capítulo 16, el libro de Romanos capítulo 16, en el verso 25, en la doxología final, Pablo escribe: y al que puede confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Cuál es este misterio que fue manifestado? Ahora dice, y que por las escrituras de los profetas también había sido manifestado, pero era un misterio. Ahí lo dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Al único y sabio Dios. ¿Cómo se puede dar gloria y honra a este único y sabio Dios? Por medio de Jesucristo. Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Pero para no confundir tanto, por ahora vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento para ver por las mismas escrituras, como aquí lo dice, que fue dado a conocer de siglos eternos y que fue manifestado por las escrituras. Entonces vamos a ver por las mismas escrituras este misterio de que Dios fue manifestado en carne, como dice Primera de Timoteo 3:16, y si en otras versiones dice lo mismo o lo contrario, veremos realmente si Dios fue manifestado en carne. Y para comenzar vamos a ir al libro de Isaías, al profeta Isaías. Y según los grandes teólogos, Isaías fue el profeta que más habló referente al Mesías. Es decir, Isaías fue uno de los profetas que más habló referente a el Mesías. El libro de Mateo, la gran mayoría de su concordancia, nos lleva al libro de Isaías. Y vamos a comenzar con Isaías capítulo 17. Capítulo 17 del verso 7 dice así: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del Seol. Isaías en el capítulo 17 y en el verso 7 nosotros podemos leer que en aquel día mirará el hombre a su Hacedor. Es decir, en aquel día, dijo Isaías, viendo el futuro referente del Mesías, en aquel día, dice, el hombre mirará a su Hacedor. Es decir, mirará, podrá ver a su Hacedor. Es decir, cuando Jesús mismo estaba aquí en la tierra y los hombres y mujeres y los mismos apóstoles le miraban, estaban mirando, según lo que dice Isaías aquí, los hombres miraban al Hacedor. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Para comenzar entonces vamos a ver que Isaías va a hablar de que las personas van a ver a Jehová manifestado en carne, como dice Primera de Timoteo
3:16. Y si bien este verso que empezamos a leer en Isaías 17:7 en adelante, se puede interpretar de diferentes formas, puede ser mirar espiritualmente, pero aquí vamos a ir viendo la revelación progresiva del profeta Isaías. Entonces Isaías comienza hablando que llegaría aquel día en que el hombre iba a mirar a su hacedor, y dice, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Nos vamos a ir al capítulo, ahí mismo en Isaías, pero al capítulo 35, del verso 4, y dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto vamos a anotarlo acá. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Dónde está eso? En Isaías 35, verso 4. Entonces la revelación de Isaías ya comienza a ser un poco más progresiva, y en el capítulo 35, verso 4, el mismo profeta dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, acá es lo que Jesús mismo hizo. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos hablaron, cuando Juan, encarcelado, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o tendríamos que esperar a otro. Jesús le dijo, ved y decirle a Juan que los ciegos reciben la vista, los sordos son abiertos sus oídos y a todos les es predicado el evangelio del reino. Es decir, Dios mismo estaba presente. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y cuál será la señal? De que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y nadie puede negar en sí mismo que esto fue lo que hizo Cristo. Pero Isaías ya nos está mostrando de que sería Dios mismo, porque Dios mismo vendría y nos salvaría. En Isaías capítulo 38 vemos ahora un poquito más progresiva esta revelación. Y en Isaías capítulo 38 del verso 16 dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mas a ti agradó
librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en ese mismo capítulo, si ustedes comienzan a leer del 38, del 1 en adelante, está hablando Jehová. Jehová. Entonces, el profeta escribe en Jehová que a ti, Jehová, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, no solamente el profeta habla que Dios mismo vendría y los sordos y los ciegos serían sanados, sino que Dios mismo, Jehová mismo, echaría tras sus espaldas todos mis pecados. Y sigamos leyendo el 18. Porque el Seol no te exaltará, ni alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Es decir, ¿quién echaría tras sus espaldas mis pecados? Jehová. Jehová mismo nos salvará. En Isaías 43, el verso 10. Esto es cómo se puede entender por qué entonces dice hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Y si pareciera que suena como que si son dos dioses, Pablo en ese mismo capítulo dice hay un solo Dios. Y dos veces lo cita, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y un solo Señor. ¿Cómo se puede entender ese versículo? Se puede entender por medio de este capítulo de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Del verso 10, dice el Señor Jehová: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Es decir, aquí tenemos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Jehová y mi siervo. Y sabemos que esta palabra habla del Mesías, de Jesucristo. Y como dijo Pablo, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Y aquí Jehová dice, así dice Jehová y mi siervo que yo escogí. Y aquí, al parecer, se pudiera decir, ahí está el Padre y el Hijo, ahí está Jehová y el siervo que el Padre, que Jehová escogió. Si uno pudiera interpretar así, pero Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto?
que Jehová y mi siervo, que el Padre y Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí mismo lo dice. Versículo 10 del capítulo 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, ¿quién es Jehová y el siervo que él escogió? Es decir, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. ¿Cómo se entiende esto? Ahí mismo Dios lo dice. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Hay un solo Dios, un solo Señor, Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo Señor, porque Él es el mismo, porque yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y algunos enseñan que Jesús es el Hijo eternamente engendrado y que, cierto, el Padre engendró, dando a entender que Jesús es el Hijo del Padre, porque hay dos dioses. Pero aquí Dios dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si Dios el Padre tuviese un hijo que es Dios, ese hijo tiene que haber tenido un principio para ser hijo, porque el papá mayor, el papá tuvo un hijo que se llama Jesús, ¿cierto? Y ese hijo tuvo que haber nacido. Pero Dios mismo aquí está diciendo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Jehová. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús, que es el mismo, para que entendáis que yo mismo soy. Yo anuncié, dice Jehová al versículo 12, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Es decir, cuando Jesús vino aquí a la tierra, y Dios acá está profetizando por medio de Isaías, siglos antes, Dios no está diciendo, yo era el que estuve ahí o estaré ahí en medio. No hubo Dios ajeno. Vosotros pues sois testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Es decir, si alguien después de este texto creo que comenzara a dudar de que no hay un solo Dios, sino que está el Padre y el Hijo, y luego después vamos a ver el Espíritu Santo. Pero Dios nos quiere sacar esta confusión. Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Está Jehová y su siervo, pero debemos entender que es el mismo. Dios nos dice, para que entendáis que yo mismo soy. ¿Soy quién? El siervo que escogí y yo mismo. Yo mismo soy. En Isaías 49, del verso 14, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y luego Dios dice, ¿se olvidará la mujer
de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en el verso 14 leímos que dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová. Es decir, está hablando de Jehová. ¿Y qué dice Jehová en el verso 16? Mire qué lindo este mensaje de Jehová. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Es decir, Jehová mismo está diciendo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues bien dice él, aunque ella se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré. ¿Por qué? Porque en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Es decir, imagínense si yo pusiera mi palma de mi mano y un escultor viniera con un cincel y un martillo a esculpirme las manos. Es básicamente lo que el Señor padeció en la cruz, la crucifixión. Entonces, ¿quién tiene en las palmas de las manos esculpida el amor de sus hijos? Jehová, Dios. Y en el capítulo 52 de Isaías, versículo 5, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Nuevamente Jehová. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, dice Jehová. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, Dios, Jehová, dice, por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué? ¿Cómo sabrá el pueblo el nombre de Jehová? Bueno, ahí mismo lo dice, por esta causa, porque en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, ¿quién estaría presente en aquel día? Jehová. Jehová estaría presente. Creo que estos versos que hemos ido leyendo no quedan a mucha interpretación. Y si alguien ya tiene su forma de pensar y simplemente ya quiere comenzar a debatir por orgullo, por un sinfín de sentimientos, creo que nuestro tema acá no es debatir con nadie. Nuestro tema acá es simplemente entender la Escritura, lo que la Biblia misma nos revela a nosotros de su verdad. Nuestra intención no es comenzar a debatir con nadie, nuestra intención no es comenzar a saber quién tiene más versículos y quién puede debatir y cómo se interpreta y filosofías humanas, es que a mí me parece que por ahí no. El tema acá es simplemente entender que la misma Escritura nos dice que Dios fue manifestado en carne. Hasta el momento hemos leído todos estos versos en Isaías, donde Jehová mismo hablando dice que Él iba a estar presente, que nosotros veríamos con nuestros ojos al Santo, que no hay dioses ajenos, ni antes ni después de Él, sino que Él es uno y es el único Dios, y que Él mismo, si bien, como decíamos, así dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
dando a entender, mira, aquí está el Padre y el Hijo. Dios mismo saca toda duda y Él mismo nos aclara diciendo, esto es para que entendáis que yo mismo soy. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Entonces, nuestra intención no es comenzar a debatir, sino a creer las Escrituras como niños. En el libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 13, verso 4, el profeta Oseas escribe, Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Es decir, tú no conocerás a otro Salvador. Y si decimos que Jesús es nuestro Salvador, si nosotros predicamos, si creemos, si confesamos que Jesús es nuestro Salvador, tenemos que confesar al mismo tiempo que no hay otro Salvador sino Jehová. Entonces Jesús no es otro que Jehová manifestado en carne, o Dios manifestado en carne, porque dice, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y no conocerás pues otro Dios fuera de mí, dice Jehová, ni otro Salvador sino a mí. Porque si no tendríamos que decirle, pero Padre, te estás olvidando de tu Hijo. Pero Dios, cierto, que es el Padre, Jehová, dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, porque Él mismo vendría y se haría presente. Y en el mismo capítulo de Oseas, pero en el verso 14, podemos leer que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es decir, ¿quién destruiría a la muerte, al Seol? Jehová. Y Jehová dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y sabemos que Jesús murió para librarnos de la muerte. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, Dios nos libraría de la muerte por medio de la muerte. Y sabemos que Jesús fue y murió y luego resucitó. Y en Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice lo siguiente, y esto es como ya para ir de alguna manera englobando, conectando todos los pasajes, todos los conceptos de que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se entiende esto? Que Jehová y el siervo que Él escogería sería Él mismo, porque Él mismo estaría presente. ¿Y cómo estaría presente? Porque Él sería carne, estaría aquí presente. Y vimos pasajes muy contundentes que Jehová dice que en mis manos te tengo esculpida, mostrando su amor, que Él cargó en sus espaldas nuestro pecado, ¿cierto? Jehová cargó en sus espaldas nuestro pecado. Y para avanzar, ¿cierto? Para encerrar lo que estamos compartiendo, en Zacarías capítulo 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Esto yo lo quiero anotar acá. Que el Señor dice, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Y si uno no recuerda, en la cruz, cuando Jesús entregó el Espíritu y murió, un soldado fue con una lanza y le traspasó. Porque la profecía que había sobre eso es que no se le rompería ningún hueso. Y no solamente eso, sino que sería traspasado. ¿Y dónde dice eso que Jesús sería traspasado? Acá, en Zacarías 12, verso 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, a quien realmente traspasaron en la cruz, a Jehová. Y sigue diciendo, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Es decir, Jehová está diciendo, mirarán aquel día a mí, a quien traspasaron, y van a llorar por mí, como quien llora por un hijo unigénito o primogénito. Y así fue cumplido. Jesús murió y se lo lamentamos, ¿cierto? Y lo predicamos como el hijo unigénito o el primogénito. Pero el profeta en Zacarías escribe, por inspiración de Dios, que Jehová dice, y mirarán a mí. ¿A quién? ¿A quién iba a mirar la gente en aquel día? A Jehová. A Jehová la gente iba a mirar, a quien traspasaron. El Señor dice, más encima Él nos dice que Él sería traspasado. Jehová diciendo, aquel día me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, como quien llora por un primogénito. Es decir, el Antiguo Testamento, de lo poco que podemos analizar en los versículos, habla claramente de que Dios sería manifestado en carne. ¿Qué quiere decir que sería manifestado en carne? Que Él estaría aquí con nosotros. Antes de, obviamente, de comenzar a entender los pasajes de por qué Jesús o qué pasó en el bautismo de Jesús, o por qué Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O por qué Jesús oraba, o a qué se refería cuando Jesús decía al Padre que me envió y todo eso. Lo importante es primeramente entender que hay un misterio entre Dios el Padre y Cristo, y ese misterio era que Dios sería manifestado en carne. Es decir, lo que Pablo escribe en Colosenses, capítulo 2, verso 6, dice,
Colosenses 2 del 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. En la Reina Valera actualizada, ese mismo pasaje nos dice: por tanto, quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la Odisea, y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Y en Él, en Cristo mismo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, a diferencia de la Reina Valera de 1960, que dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo, acá dice para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. ¿Cuál es el misterio del Padre, de Jehová, de Dios? Que Dios fue manifestado en carne, que Dios mismo se haría hombre, que Dios mismo estaría con nosotros presentes. Ahí pueden después ustedes con más tiempo analizar cada verso que citamos, pero es notorio por medio del Antiguo Testamento y más que nada por los profetas de que Dios sería manifestado o hecho hombre. También Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo 3:9. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Nosotros este misterio de que Dios fue manifestado en carne, debemos guardarlo, como dice Pablo, con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque es lo mismo que aparece en Colosenses, porque aquí algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su mente, siendo débil, se contamina y comienza a creer que hay muchos dioses y muchos señores, ignorando que hay un solo Dios y un solo Señor. Por eso Pablo nos dice en Timoteo que debemos guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos como sacrificado a los ídolos, si nuestra mente es corrupta, está contaminada, no vamos a entender como dice Pablo. Pero si nosotros tenemos una conciencia limpia, podremos guardar el misterio de la fe. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: debes guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y por qué? Y estos también, o sea, los diáconos que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, con todos estos requerimientos, pero guardando con limpia conciencia el misterio de la fe,
ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio de la fe, o el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse. Es decir, nosotros debemos tener nuestra mente limpia, nuestra conciencia limpia, para atesorar y guardar este misterio, porque a fin de cuentas, como veíamos al final abajo, porque el Espíritu, ya decía Pablo, que en los posteros tiempos vendrían algunos que iban a apostatar de la fe, y esta apostasía de la fe iba relacionada juntamente con el misterio de la piedad, que era Dios manifestado en carne. Y por eso Pablo, antes de citar el misterio de la piedad, dice que debemos los diáconos, ¿cierto?, los que están a cargo de las obras, guardar este misterio con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque iban a apostatar de la revelación de este misterio y empezarían a hablar cosas de engaños y espíritus de demonios. Y yo personalmente creo que un espíritu o enseñanza de que aquí habla Pablo en este contexto es que por muchos siglos se nos ha enseñado que hay tres personas distintas y separadas. Que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero si este no es este y este no es este y este no es este, tú tienes tres dioses, y eso es un error total. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a llegar al pleno entendimiento que Dios quiere que tengamos de Él. Porque hay un solo Dios, el Padre, Jehová, y Él se hizo carne. Me gustaría, para ir ya, antes de ir finalizando, leer estos pasajes que están acá. Uno está en Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, el cántico de Moisés, que dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Es decir, esto de aquí es una mentira. No hay dioses conmigo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces Deuteronomio 32, verso 39, contradice esta enseñanza de que hay tres personas que son Dios. No hay dioses conmigo.
en Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Nuevamente ahí encontramos esa aseveración que vimos delante, ¿cierto? Que habla Jehová y su Redentor, o Jehová su y su escogido. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera del Padre, no hay un Hijo, y no hay un Espíritu Santo llamado Dios. Fuera del Padre, de Jehová, ahí mismo lo dice, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y en Apocalipsis podemos leer que Jesús es el alfa y la omega, es decir, Jesús es el primero y el último, lo mismo que acá. Así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, el Padre no reconoce que fuera de Él hay dos personas más que se llamen Dios. En Isaías 45, verso 21, dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, Jehová, el Padre, ¿cierto? Jehová, que es el Padre, dice, no hay dioses conmigo, porque hay un solo Dios. Y en el capítulo 46, en el verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Jehová enfatizó en Isaías, el profeta que más habló del Mesías, enfatizó de que no hay otro Dios, que Él mismo estaría presente, que yo, Jehová? Y aquí, cierto, en el verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Pero si hubiese otro Dios, que sería el hijo de este Dios, Él no podría decir no hay otro Dios, porque estaría negando a su hijo. Pero si Él dice no hay otro Dios y nada semejante a mí, es decir, si hubiese un Dios que es el hijo de este Dios y que es semejante, como dicen, porque a Dios nadie lo vio jamás, sino que el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, entonces Él es semejante. ¿Por qué entonces Jehová dice, y no hay otro Dios, cierto? Y nada semejante a mí, sino que Jehová dice, soy yo
solo. Porque la Escritura no se puede contradecir y la Escritura nos habla en múltiples pasajes que hay un solo Dios, y Pablo enfatiza claramente que ese Dios es el Padre, Jehová, y Jehová es el Padre, Jehová es Dios, y Jehová, que es el Padre y que es Dios, Jehová fue manifestado. Y el Jehová manifestado en carne es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí se conoce el título como el Hijo de Dios. Pero esto lo vamos a ir viendo de a poco, en profundidad, a fin de ir derribando todos los argumentos que se han levantado en contra de la verdad de la Escritura. Dios fue manifestado en carne, y cuando dice Dios es Jehová, hay un solo Dios. No hay tres dioses, no hay tres personas que son Dios, cada uno distintas y separadas. No hay dioses con Dios, ni nada semejante a Jehová, a Dios, al Padre. Y para concluir, anoté en la Reina Valera 1960, en San Juan capítulo 1, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la Reina Valera de 1960, ¿cierto? Leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en la Reina Valera de 1862 dice, o se leía: en el principio ya era el Verbo. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y Dios era el Verbo. Esto está en la Reina Valera del año 1862. Es decir, nosotros hoy en la actualidad leemos y el Verbo era Dios, pero en el 1862 se leía y Dios era el Verbo, connotando de que Dios era el Verbo y no como se hace ahora que el Verbo o el Hijo también era Dios, sino que era Dios era el Verbo, es decir, Dios era el Hijo, Dios era en carne, Dios era la palabra, Dios era Cristo, o como usted así como quiera interpretarlo, pero Dios era el Verbo. Y otra versión, que era la Biblia del Oso del año 1500, es decir, más antigua que esto, se leía en el principio ya era la palabra. En el principio ya era la palabra. Y la palabra, no como hoy en día, ¿cierto? Era con Dios, es decir, Él estaba ahí al lado con Dios, sino que era en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios. Es decir, y la palabra era acerca de Dios. Y Dios era la palabra. ¿De dónde saqué esto? De la Biblia del Oso del año 1569, y también está en la Reina Valera del año 1858. Es decir, cuando nosotros leemos en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, no se está refiriendo que este Verbo, que era un Dios o Dios, estaba al lado de otro Dios, sino que es que en el principio ya era el Verbo o la palabra, y la palabra o el Verbo era acerca, referente, era acerca, referente de Dios, y Dios era la palabra. Dios era la palabra. Dios era el Verbo. Dios fue el que se hizo carne. Dando por término a esta
enseñanza que hemos meditado que va a ser más extensa, van a venir muchos más videos, porque a medida que se vaya dando luz, van a comenzar también a salir dudas, incertidumbres, y la intención también es que conozcamos al único Dios verdadero, al único Dios que existe, antes de conocer otros misterios y otras doctrinas y otras enseñanzas. Lo principal es conocer a Dios, pero al Dios que está en las Escrituras. Que sean todos bendecidos y nos vemos en una próxima oportunidad.